Vamos a la revista de prensa y abrimos el día de hoy en Estados Unidos porque este domingo el vicepresidente Mike Pence ofreció una entrevista exclusiva a la cadena ABC News en la que criticó la gestión de Donald Trump durante el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero del 2021. Para hablar sobre este tema y lo que dejó esta entrevista está conmigo Marta Moya con todos los detalles. Marta, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Vamos a empezar con esta entrevista. Hemos rescatado un fragmento, es en el programa World News Tonight de la ABC News que presenta David Muir, y es importante este fragmento televisivo sobre todo por el silencio del ex vicepresidente Mike Pence hablando de aquel día, de aquel 6 de enero de 2021 cuando se produjo ese asalto violento al Capitolio, y estas fueron las palabras del ex vicepresidente. Veamos. Los diputados estaban atrincherados en el hemiciclo de la Cámara y en medio de todo usted pudo ver lo que el presidente había tuiteado. A las 2:24 de la tarde, el presidente tuitea: Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debía haber hecho. Me enfureció. Pero me dirigí a mi hija, que estaba parada a mi lado, y le dije: se necesita valor para romper la ley. Se necesita valor para defender la ley. Quiero decir, las palabras del presidente fueron imprudentes. Muy bien, vamos a continuar hablando de esta nación norteamericana, pero ahora con el Financial Times, que publicó un artículo de análisis sobre los datos más relevantes después de las elecciones de medio término. Marta, ¿qué dicen? Sí, vamos a destacar 6 claves de este artículo del Financial Times que dice lo que hemos aprendido de las elecciones de medio término. La clave número 1 es que si los republicanos, como todo parece indicar, terminan controlando la Cámara de Representantes con una mayoría exigua, significaría que los demócratas van a tener la menor pérdida de escaños en mucho tiempo, y es que solo en 1986, 1998 y 2002 los presidentes en ejercicio obtuvieron mejores resultados en las elecciones de medio término que en las presidenciales. Eso sí, los 3 presidentes de aquellas elecciones tenían una aprobación del 60% y Biden está en torno al 40%. La segunda clave que destaca este artículo del Financial Times es que el desempeño demócrata en gobernaciones y cámaras estatales ha sido muy bueno. Han conseguido incluso mantener las que ya tenían y arrebatarles 2 cámaras legislativas a los republicanos y, 4 cámaras legislativas a los republicanos y 2 gobernaciones. La clave número 3 es que solo un candidato que obtuvo el apoyo explícito de Donald Trump ha conseguido obtener el escaño en el Senado, y aunque muchos candidatos pro-trumpistas han ganado, lo han hecho en distritos meramente republicanos. La cuarta clave es que los republicanos mantienen más del 90% de los escaños en áreas rurales y los demócratas más del 90% de los escaños en áreas urbanas. La clave número 5 es que más de una cuarta parte de los jóvenes entre 18 y 29 años han votado en estas elecciones, que supone la segunda participación más alta desde que hay registros. Y la clave número 6 es que son las elecciones de medio término donde se ha empleado más dinero. Bueno, Marta, muy interesante, y unas elecciones de las que todavía seguimos esperando algunos resultados. Vamos a cambiar de tema. Este domingo tuvo lugar en España una importante manifestación en Madrid, en la capital del país. Miles de personas salieron a la calle a protestar por el tema de la sanidad, después de políticas ultraliberales de la presidenta de esa región. Vamos a comenzar hablando de cómo lo publica el diario.es. Sí, Ángela, concretamente destacamos 3 medios. Empezamos por el diario.es, que titula: cientos de miles de personas toman las calles de Madrid frente al maltrato de Ayuso a la sanidad pública. Ayuso es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha impulsado políticas neoliberales para hacer frente a la sanidad pública, que quiere desmantelar, impulsando o aumentando el gasto en la sanidad privada, Ella impulsó una política para volver a abrir los centros de atención
hospitalaria. Sin embargo, desde que se planteó esta medida a finales de octubre, porque estos centros llevaban cerrados desde la pandemia, ha habido un caos generalizado. Faltan médicos, se han mandado emails a medianoche al personal para que acudan a sus puestos de trabajo, incluso a más de 60 kilómetros de sus lugares de residencia. No hay margen de acción para estos sanitarios y esto ha motivado que al menos 200.000 personas salieran a las calles ayer en Madrid. Según los organizadores, más de 650.000, como siempre varían las cifras según la fuente, y bueno, todo se resume en que piden más asistencia personal, incrementación en el presupuesto de la atención primaria, ¿no?, que es a donde acuden los pacientes en este primer intervalo antes de acudir o no a un hospital, que se aumenten las plantillas y que, por supuesto, se deroguen las leyes que permiten la privatización de la sanidad. También habla sobre el tema del país. El País hace una columna de análisis de Pablo Simón que titula Batas blancas en pie de guerra. En España la sanidad está cedida, el control de la sanidad, ¿no?, las competencias están cedidas a las comunidades autónomas. Por tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid o los seguidores del Partido Popular, que es este partido conservador que gobierna en esa región, no pueden echarle la culpa de la actual situación de la sanidad al gobierno central, ¿no? Entonces, la estrategia del Partido Popular ha sido demonizar a estas personas que han salido a las calles y sostiene esta columna del diario El País que es una mala estrategia porque además la presidenta de la Comunidad de Madrid podría presentarse a las elecciones generales del próximo año. Muy rápidamente, La Vanguardia. La Vanguardia titula también en una columna de opinión Sanidad low cost. Dice que la Comisión Europea en 2014 pidió un incremento de los recursos públicos en cuestiones de sanidad por la necesidad de, por el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, la demanda de servicios de calidad y además el alto costo de los avances tecnológicos. Madrid es una de las comunidades que menor invierte en sanidad y además de las que se jacta de tener la presión fiscal más baja. Ahora, Marta, para el cierre, una impactante fotogalería que hace el medio británico The Guardian. Sí, hablamos de la COP y el cambio climático no espera mientras los líderes mundiales se reúnen en Egipto. Hemos destacado esta fotogalería donde vemos, por ejemplo, la amenaza a las poblaciones en Groenlandia por el deshielo, las tormentas de arena en Australia, una familia aferrándose a la vida por un incendio forestal en Tasmania, la ola de calor sin precedentes en China este 2022, las inundaciones en Pakistán que afectaron a más de 33 millones de personas o jirafas muertas en Kenia por la sed. Pues mire, muchas gracias a usted, Marta, por la actualización. Invitados nuestros televidentes a ahondar más en esta fotogalería de The Guardian. Le deseo un feliz día y vamos con el invitado del día. Gracias, Ángela.